Capítulo 13, versículo 22. Como yo tengo mucha hambre, vamos a hacer rápido, porque si no los tacos se van a aguadar. Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo capítulo 13, versículo 22. Dice así. El 22 dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a leer todos juntos para que, a ver si sepa yo que estamos despiertos. Versículo 22, amén, hermanos. Dice así: el que fue sembrado entre espinos, muy bien. Cabe duda que ustedes sí fueron a la escuela, pero nomás a barrer y a trapear. Quiero hablarles, hermanos, miren lo que dice la Biblia. En el versículo dice, ¿verdad?, que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, y el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiero hablarles de, escuchen muy bien, la semilla y los espinos. La semilla y los espinos. Vamos a orar y entramos en la enseñanza. Padre, Señor, gracias. Gracias le damos por darnos el privilegio de estar aquí para escuchar de su palabra. Deme sabiduría, por favor, para presentarla, pero también para vivirla. Que su Santo Espíritu tome nuestros corazones y háblenos, por favor, para que podamos ser, mi Dios, un cristiano fructífero delante de usted. Deme de su gracia y perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento. Ya le dije, quiero hablarles en esta mañana acerca de la semilla. Escúcheme muy bien. La semilla y los espinos. Vamos a mirar, hermanos, nada más, ya saben, 3 puntos. Vamos a mirar un punto en el libro de Mateo, un punto en el libro de Marcos y un punto en el libro de Lucas, y nos vamos al pollo, rapidito. Cada libro, hermanos, cada libro, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a mirar la misma parábola, el mismo versículo, pero del mismo tema acerca de la semilla y los espinos. Vamos a mirar cómo cada escritor, ¿verdad?, pone un espino diferente, ¿verdad?, en cada evangelio. Aquí encontramos, hermanos, en primer lugar, en Mateo, ¿verdad? Obviamente la parábola es acerca del sembrador, pero quiero enfatizar, agarrar nada más lo que es acerca de la semilla que cayó entre espinos. Y número 1, miren, hermanos, número 1, dice la Biblia, ¿verdad?, que fue sembrado y entre espinos, y este es el que cayó, dice, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Número 1, ¿sabe qué? El primer espino es el espino, escuchen muy bien, el espino de la fascinación por lo material. Lo voy a repetir. El espino de la fascinación por lo material. ¿Qué quiere decir la palabra fascinación? Bueno, gracias por preguntar. La palabra fascinación o fascinar significa dominar y atraer así con fuerza de la mirada. Por ejemplo, cuando Eva miró, ¿verdad?, la fruta, fue con la mirada y le atrajo, le captivó y la hizo caer. La palabra fascinación, ya dije, significa dominar y atraer así con la fuerza de la mirada. Otra ilustración, y ahorita me voy a meter ahí. Otra ilustración es, por ejemplo, la víbora. La víbora sabe que come ratones y por ahí un que otro conejo.
¿Sabe usted que la víbora inmoviliza, en este caso al ratón o lo que sea, con la mirada? Si el animal lo mira, ¿sabe qué? Eso se llama fascinación. Quiere decir que con la mirada le atrajo y quedó ahí atraído hacia ella. ¿Por qué se llama el primer punto, verdad? Los espinos de la fascinación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el versículo 22, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Qué quiere decir? Que entonces el afán de este siglo es una fascinación que domina y que atrae con fuerza hacia acá. El materialismo, las riquezas y el engaño están aquí, y de una manera simbólica, ¿verdad? Se le queda mirando al cristianismo, al hermano, a la hermana, las riquezas de este mundo y el engaño, se le queda mirando al cristiano, y como un imán, ¿sabe qué? Lo está jalando. Y dice, el cristiano dice, no, pues sí es cierto, me voy a alivianar. ¿Y sabe qué? Y la fascinación del materialismo, el engaño, lo está atrayendo con fuerzas, porque lo está engañando diciendo, aquí te vas a alivianar, ya no vayas a la iglesia, ya no vayas a las cosas de Dios. Y miren, y esta cosa lo atrae, y el ratón, perdón. Eso es al ratito. Y empieza a venir, ¿sabe qué? Y queda pegado. Por eso el primer punto se llama el espino de la fascinación. Ya expliqué qué es eso, hermanos, ya expliqué. Para que fuera digan, es que yo no entendí el primer punto. No entendió porque usted estaba dormido o bosteciando. O estaba checando que quizás no pagó bien el celular, hermanos. La fascinación, mire, dice la Biblia que fue sembrado, ¿verdad? Obviamente el campo es el corazón de la persona, la semilla es la palabra de Dios, los espinos, hermanos, son los estorbos. Sí, escuchó, pero escúcheme muy bien, esta persona que la Biblia lo describe aquí, sí escuchó, pero no dejó de quitar los ojos en las cosas de este siglo, y a último terminó en la fascinación. La Biblia dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El asunto o el problema aquí no es que no escuchó. Sí escuchó, pero a la vez que esta persona escuchó, su mirada, ¿sabe qué? La puso en las cosas en las cuales esta persona venía haciendo, las cosas en las cuales él venía trabajando, en las cosas en las cuales él venía de alguna manera alivianándose, y se dejó llevar por aquello. Dice la Biblia, ¿verdad? Que escuchó. Sus oídos estaban para escuchar la palabra de Dios, pero sus ojos y su corazón, ¿sabe dónde estaba? ¿Qué dice la Biblia? Pero el afán de este siglo, dice, y el engaño de las riquezas le ahogaron. Sí, yo dije, sus oídos estaban para escuchar, pero sus ojos y su corazón, ¿saben que estaba siendo traído por el engaño de la riqueza de este mundo? Ahí estaba el oído, pero el corazón, ¿verdad? Estaba en otro lado. No dejó de quitar los ojos en las cosas de este siglo, la fascinación. Por ello se fue, por eso esa fascinación le fue espinos y le ahogó porque nunca dio fruto. Yo dije ahorita, ¿verdad? La palabra fascinar o fascinación es dominar. ¿Y cuántos hermanos y cuántos cristianos es lo mismo, ¿verdad? A la representación de la parábola, nuestros oídos están para escuchar la palabra de Dios, pero nuestros ojos y nuestro corazón están que un día yo voy ¿a qué? Un día yo voy a conseguir aquello, porque tiene sus ojos bien clavados en el engaño de este siglo, porque este mundo, ¿verdad?, engaña de que te vas a enriquecer, de que te vas a alivianar, y a último, ¿sabes cómo queda uno? ¿Cómo termina uno? ¿Cómo termina uno? No, y no uno, 2 y 3 y 4, hermanos.
terminan de perra flaca. Andan de lastimosos ahí, ¿sabe qué? Miserables. ¿Por qué, hermanos? Porque sí, su oído, ellos escucharon, pero no le pusieron tanta importancia a lo que escucharon, sino a lo que estaban mirando y a lo que su corazón estaba deseando. Y se dejó llevar por los espinos de la fascinación. Yo dije, como una serpiente con los ratones. Así es el cristiano, ¿sabe qué? Con el engaño de este siglo, el engaño de la prosperidad que lo atrae y te llama y te jala. Y muchos, bueno, ustedes, mire, ahorita si usted no sabe, dentro de un mes, bueno, en este mes, y ya estamos en el tiempo de las moscas. Ya empieza a haber una que otra mosquita en la mesa, ¿verdad que sí? Bueno, yo no sé. Me refiero a las moscas, a los insectos. ¿Sí, amén? Y luego, ¿sabe qué? Si usted no sabe, en la tienda venden un tubito así. Y usted le jala la tripa. Todo lo que tengo que enseñarle yo a ustedes. ¿Y sabe qué? Y luego usted cuelga esa tripa ahí. ¿Y sabe qué pasa con la mosca? Fíjense que sí saben ustedes. Yo pensaba que no iban a saber. ¡Wow! Pues con esto que acaban de enseñarme ustedes, vámonos al lonche. Mi hermano, ¿sabe qué? Tiene usted razón, hermanos. Qué tremenda profundidad tienen ustedes en conocimiento. La mosca se pega ahí, mire, y ahí queda pegada, hermanos. Piensa que no le va a pasar nada al hermano, perdón, piensa a la mosca que no le va a pasar nada, y ¿sabe qué? Y ahí se queda pegada. Es un tremendo engaño, hermanos, que parece invisible, parece que no se mira, parece inocente, y ahí queda pegada. ¿Quién? ¿Cuál, hermano? La mosca, hermanos. Ya olvídense de este asunto. Ahí quedó pegado, hermanos. Y miren, hermanos, cuántas veces pasa lo mismo. Cuántos hermanos, ¿sabe qué? Están siendo engañados por la fascinación, por aquello que los trae a último, ¿sabe qué? Con las manos vacías. Hermanos, y esto ha sido unos espinos para muchos en la iglesia. Si es cierto, como dije, escuchan, pero no quitan la mirada de los espinos de la fascinación, y terminan siendo dominados por ellos, y terminan siendo atraídos, y terminan siendo ahogados por el materialismo, por los espinos de la fascinación. He dicho en otras enseñanzas que no es pecado tener, hermanos. A ver, hermanos, no es pecado tener. Yo he dicho, el rey David tuvo mucho dinero, Salomón tuvo dinero. El problema es cuando nos dejamos llevar por aquello. La Biblia dice en 2 de Corintios, ¿verdad? 2 de los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Miren lo que dice bien rápido. 2 de los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La primera parte del versículo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Pero ¿sabe usted, hermanos, de que la fascinación resalta a los ojos del cristianismo? La fascinación es una gran atracción, y muchos, ¿sabe qué? Se le quedan mirando y diciendo, de aquí soy. Y terminan, ¿sabe cómo terminan? Terminan ahogándolo. Miren lo que dice la Biblia, el versículo ahí en Mateo. Dice la palabra del Señor, dice, por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, que dice, hermanos, ahogan la palabra y se hace infructuoso. Empiezan ahogándose y terminan secos en todo el sentido de la palabra, hermano. Mire, secos espiritualmente, y secos en lo económico, y secos en la carne, porque terminan flacos. A ver, hermano, terminan flacos. Al principio, ¿sabe qué? Muy bien, y después, ya le dije yo el otro día, ¿verdad? Mire, ahorita que pasó la tremenda seca, digo, ya pasó porque gracias a Dios ya nos llovió bastante. Había, ¿verdad? Yo no sé, pero había unas vacas que caminaban, ya saben, ya les he dicho yo cómo caminan, con las patas todas torcidas. Estoy hablando de las vacas, ¿sí? Camina con las patas así, hasta que vienen así las vacas, que parece que se van a caer. Las vacas, porque luego dicen, es que el pastor me llamó vaca.
Luego el pastor me dijo que yo camino así, que me estoy desmayando, estoy cayendo. No, no, no. Estoy hablando de las vacas. Y mi hermano, ¿sabe qué? Terminan secos espiritualmente, secos en lo económico y secos en la carne, porque terminan flacos y se hacen estériles, no dan frutos, porque se dejan llevar, ¿sabe qué? Por los espinos de la fascinación. Por eso tengan cuidado con este espino de la fascinación, porque puede ser atraído, puede ser jalado y puede ser convencido por ello, pensando de que usted un día se va a alivianar y va a terminar peor que como estaba. Yo no, hermanos, yo no dudo de que Dios, como he dicho mucho, Dios nos puede bendecir, pero tiene que ser de la manera como Dios quiere que sea. Número uno, ¿sabe qué? Dije los espinos de la fascinación. Mateo presenta aquí, ¿sabe qué? El primer espino como el espino de la fascinación. Número 2, en el libro de Marcos, adelantito. Marcos, capítulo 4 y el versículo 19, miren lo que dice. Yo se lo voy a leer, mientras usted lo encuentra, yo se lo leo. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si, yo sé de que usted no se ha percatado de este asunto, pero mire, es la misma parábola, hablando de lo mismo. Mateo dice que el engaño de las riquezas, ¿verdad? Habla del engaño de este siglo, pero Marcos, él habla de lo mismo, pero presenta otro espino que ahoga la palabra escuchada. Y el espino que presenta Marcos es el espino de la ambición. Versículo 19, se lo leo de nuevo, dice, pero los afanes de este siglo, y mire, muy parecido al otro, y el engaño de las riquezas, ahora mire, aquí viene la diferencia, y luego dice, y las codicias, ¿qué dice, hermanos? Y las codicias de otras cosas. Mire, en primer lugar dice, pero el afán de este siglo. Y luego dice, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. ¿Sabe cuál es el espino? El espino de la ambición. Lo que está diciendo Marcos es que en primer lugar no tuvo llene con él, con los afanes de este siglo. No tuvo llene con el engaño de las riquezas. Y luego dice, las codicias de otras cosas. Primero el engaño, primero esto y el otro. Y luego dice, bueno, por si me faltó algo, las empezó a codiciar otras cosas. El engaño, ¿verdad?, del siglo, ya le ofreció esto, y luego la mentira otra cosa, y él dice, ¿habrá otra cosa? ¿Y sabe qué? Se dejó llevar por la codicia de otras cosas. Este es verdad el espino de la ambición. Mateo nos presentó una clase de espinos y Marcos otra clase de espinos de la misma parábola. Y es el espino de la ambición, muy parecido, pero Marcos añade y las codicias de otras cosas. Como queriendo decir, ¿sabe qué? No encontró satisfecho en las riquezas, no encontró satisfecho en los afanes y buscó otras. ¿Están conmigo, hermanos? Buscó otras cosas, trató de saciarse con las riquezas, trató de saciarse con los afanes, y ¿sabe qué dijo dentro de sí? Quiero más. Es como, por ejemplo, mire, yo he dicho esto en otras ocasiones. Me he saciado de comer y de repente mi paladar, ¿sabe qué me pide? Me pide un poquito más. Mi estómago me dice, ya estoy lleno, ya estoy bien. Pero mi paladar me dice, otro poquito. Y uno anda de goloso, anda de ¿cómo se puede decir? ¿De goloso? No. De glotón. Esa es la palabra correcta, porque eso así es. Uno anda de glotón, porque ya estoy satisfecho, ya estoy lleno. Pero mi paladar me dice otro poquito. Y anda buscando una galletita. Anda buscando un pedacito.
mire, este hombre, ¿sabe qué? Los afanes, bueno, ya se los comió. ¿Sabe qué? Los engaños de la riqueza también, dice, pero no me siento satisfecho, pero no me siento lleno, como que algo más hace falta a mi vida, y empieza a buscar otras cosas. Y cuando encuentra aquellas cosas, ¿sabe qué quiere? Otras cosas. No tiene llene. Se hace, ¿sabe qué? Ya tiene esto y el otro, le echó y se está haciendo un barril sin fondo. Cuando quiere obtener aquello y lo consigue, ¿sabe qué? Ahora ya no está satisfecho, ahora quiere otras cosas y está cayendo en los espinos de la ambición. Así lo presenta, ¿sabe qué, Marcos? Añade, y las codicias de otras cosas. Está diciendo, no está satisfecho de lo que hay, sino que entra en la codicia y se le hace ambición, y esto, hermano, le sirve de espinos en su vida cristiana. Escúcheme muy bien, ¿sabe qué? Mire, se enfoca más en tener más que ser de bendición con lo que ya tiene. ¿Qué dijo, pastor? Se enfoca más en tener más que ser de bendición con lo que ya tiene. Sí, es increíble. Porque hay quienes, hermanos, ambicionan y ambicionan, y sí, y consiguen, hermanos, pero son unos barriles sin fondo, nunca tienen saciedad. Y el problema, ¿sabe qué? Ni son de bendición y ni tampoco lo disfrutan. Porque su enfoque es tener y tener, no disfrutarlo. Pero, hermano, yo ya le dije, ¿quién lo va a disfrutar? ¿Quién lo va a disfrutar? Gracias a Dios que mi esposa y yo tenemos un pacto, que el día de mañana que Dios nos levante a uno de los dos, nosotros nos vamos a quedar de monaguillos. Hay personas que se dedican a acumular y acumular y se mueren, y llega otro y lo despilfarra todo. Y usted, ¿sabe qué? Va a estar comiendo tierra y el otro va a estar comiendo carne asada. Por eso yo ya he dicho, hermanos, cada vez que yo tenga la oportunidad de salir con mi esposa, yo me voy a ir a comer carne asada. Porque el día que yo me muera, ¿sabe que el otro coma frijoles? Bueno, hermanos, que no coma carne. Oh, hermanos, ¿sabe qué? Ya dije, se enfoca más en tener más y más que ser de bendición con lo que ya tiene. Pero ¿qué pasa? Las codicias de otras cosas, ¿sabe qué? Consigue una y quiere otra, y no tiene llene y quiere otra. Pero hermanos, qué triste que un cristiano se arruine su vida cristiana por aferrarse, que arruine su vida por aferrarse a conseguir algo y más, y no tiene llene. Qué triste también, que verdad, qué triste cosa es que un cristiano, escuche bien, se arruine por aferrarse a lo que posee. Pero es más triste que no teniendo nada, se arruine por la ambición de tenerlo. Porque hay personas que se arruinan, hay cristianos que se arruinan porque les llega el espino de la ambición. Se arruinan su vida por querer conseguir algo y nunca lo consiguen. Y como dije ahorita, ni disfrutan lo poco que tienen. ¿Cuántos cristianos, verdad, no teniendo nada, se arruinan por la ambición de tenerlo? Amén, hermanos. He dicho antes que no es pecado tenerlo, pero es pecado aferrarse y aferrarse. Ha habido quienes la ambición, ¿sabe? Mire, ha habido a quienes la ambición los obsesiona y se hace, como dijo, un barril sin fondo, y las codicias de otras cosas, hermanos, lo van hundiendo porque ya consiguen aquello, pero no tienen sacia, no tienen llene, y siguen y entran en este asunto de los espinos. Mire, hermanos, dije yo, nos arruinamos. ¿Cuántas personas, sabe qué? Dicen, no, pues voy a conseguir prestado.
porque voy a hacer esto y el otro, porque con esto me voy a hacer rico. Van y consiguen, y ¿sabe qué? Y no le funcionó y se hunden. Y ahí en Coppel tiene una tremenda cuenta que pagar. No, pero ahí no prestan mucho. ¿Cuánto prestan ahí? Como 5,000 pesos nada más. Bueno, yo no sé cuánto prestan. Y ustedes tampoco ni saben. Ustedes no saben ni cuánto prestan ni hasta cuánto fían. ¿Hasta cuánto fía Coppel? Lo que quieran. El otro día le llegó el mensaje al teléfono a mi esposa y decía: Ana Berta, ahorita en estos tiempos puedes hacer uso de tu crédito que tienes de 14,400. Y hermano, yo como soy inocente de esas cosas de celular, yo no sé nada. Yo dije, creo que le van a dar a mi esposa 14,400, ahorita vamos a tener la lana. Y le digo a mi esposa: oye, hay 14,400. Ah, no, yo le dije 1,400 pesos. Y por 1,400 pesos yo no voy. 14,000. Dice, no, dice, es que me están invitando a que yo vaya a usar mi crédito a Coppel. ¿Y cuántos en la obsesión, cuántos obsesionados agarran los espinos de la ambición? Dicen, de aquí soy, me voy a alivianar y voy a invertirlo y voy a ganar tanto. Y hermanos, y empiezan y agarran todavía lo que no tienen y lo empiezan a invertir y lo empiezan y se lo gastan y lo malgastan, y a último, ¿sabe qué? Quedan arruinados los pobres. La Biblia dice que también oye, pero se ahogan. Mucho cuidado, porque la ambición, hermano. Uno puede decir, pastor, pero es que yo voy al día, pastor, yo voy a duras penas, yo no tengo ambición. Mire, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una ambición. Yo no creo que nos anhelamos un día salir de la situación en la que nos encontramos. No todo el tiempo queremos estar en el mismo bache, ¿verdad que no? Queremos una vida mejor, queremos una vida, ¿sabe qué? Mucho más floreciente. Pero tenga mucho cuidado que no le venga haciendo, ¿sabe qué? Espinos de la ambición. Consigue uno y quiere más, consigue y quiere uno más. Habemos quienes por poseerlo, mire, dije, nos endeudamos, arruinándonos por la ambición. Por eso tenga mucho cuidado, porque estos espinos de la ambición, hermanos, ha hundido a muchas personas, y entre ellos muchos cristianos. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahí Marcos, lo que leí: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Pareciera que no, pero todos tenemos eso. Número 3, terminamos y nos vamos a los tacos. Ahora vamos con el otro libro, hermanos, el libro de Lucas. Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 y el versículo 14. Ya miramos cómo Mateo lo presenta de una manera. Ya miramos cómo Marcos Mateo lo presenta como los espinos de la fascinación. Marcos lo presenta como la ambición. Pero mire el libro de Lucas cómo lo presenta de otra manera. Mira lo que dice el versículo 14. Dice la palabra de Dios: la que cayó entre espinos, estos son los que dice, hermanos, que oyen, mire, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Pero aquí hay otra palabra delante de las riquezas: los placeres de la vida. Mire, se da cuenta cómo ahora Lucas lo presenta. Si es cierto, hay partes muy similares en Mateo con Marcos, y Marcos con Lucas tienen muy similar casi el versículo, pero hay una pequeña diferencia en cada uno de ellos, y aquí Lucas lo presenta. Mire hermanos cómo lo presenta el libro de Lucas. Se lo acabo de leer, el versículo 14, la última parte, dice: y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Sabe, hermanos, que estos también oyen, pero aquí ya no son las riquezas, aquí ya no son la ambición o la codicia? Aquí, ¿sabe qué es ahora? Los placeres. ¿Sabe usted qué entiende por placer? ¿Qué entiende usted por placer? ¿Nadie sabe qué entiende por placer?
¿Cómo? Una fiesta. Bueno, yo eso les llamo pachangueros. ¿Algo que qué? ¿Algo que te gusta? Sí. Placer. Miren, hermanos, la Biblia dice que este personaje, sí dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y los placeres de la vida. Escúcheme muy bien. La palabra placer significa entregarse a los gustos. Y luego también la palabra placer quiere decir caprichos, entregarse a los gustos, entregarse a los caprichos, entregarse a las diversiones, entregarse a lo prohibido, al grado de entregarse, hermanos, a las concupiscencias. Yo tengo placer de esto y del otro, tengo placer de esto, tengo placer de aquello. Mire, ¿sabe qué? La gente puede decir, bueno, a mí no me llama el espino de la fascinación porque no me atrae, no me jala. Bueno, está bien. Usted puede decir, ¿sabe qué? Los espinos de la ambición tampoco son un peligro para mí porque no me van a ahogar. Pero ¿qué me dice usted de los placeres del mundo? ¿Qué me dicen los placeres del mundo? ¿Cuántos, sabe qué? Escuchan la palabra de Dios y se van y se ahogan porque todavía, ¿sabe qué? Les gustan los placeres del mundo y terminan ahogados. La Biblia dice que oyen y se van. Dice, la placer quiere decir entregarse a los gustos. ¿Y cuántos, sabe qué? Son entregados a los gustos. Y Lucas nos da otro tipo de espinos, que son los placeres. Escúcheme muy bien. Y estos no son menos inofensivos que los otros dos que ya mencionamos, sino que también es igual de peligrosos. ¿Por qué? Porque priva de dar fruto. No, pastor, pues yo no tengo peligro ese asunto. Mire, hermanos, tanto la fascinación como la ambición y como el placer son peligrosos para los cristianos. ¿Quiénes, hermanos? ¿A quienes no les gusta un placer, mis hermanos? El placer de estar en una fiesta, el placer de ir a donde no debo de ir, el placer, ¿sabe qué? De participar en lo que no debo participar. Y cada creyente, cada cristiano, ¿sabe qué? Que oye la palabra y se ahoga y se enreda en los placeres de este mundo, ¿sabe qué? Va a ser infructífero. Dice la Biblia que se ahoga. Ahora déjeme decirle esto, mis hermanos. Tanto las fascinaciones, la ambición y los placeres son iguales de peligrosos. Porque mire, hermanos, la fascinación le atrae y al hombre, ahí va. La ambición, ¿sabe qué? Ya lo consiguió y quiere más. Al hombre que le gustan los placeres, ¿sabe qué? Tampoco nunca tiene llenadera. A la persona que le gustan los placeres, ¿sabe qué? Nunca, ¿sabe qué? No tiene llene. ¿Por qué? Porque experimenta un placer y ¿sabe qué? Quiere otro. Las tres cosas, ¿verdad? Como presentan los evangelios, aquí de los espinos, la semilla y los espinos, hermanos, tiene mucho que ver porque dije la fascinación, ¿sabe qué? Atrae, hasta que queda pegado como la mosca. La ambición, ¿sabe qué? Lo consigo y quiero más. Los placeres, lo logro y ¿sabe qué? Y la persona quiere más. Por esto los tres, hermanos, son tan peligrosos que los cuales muchas veces consideramos tan inofensivos y pensamos que nunca van a estar en nuestra persona. Mire, dije, tanto las fascinaciones y la ambición y los placeres piden siempre en el corazón del hombre más y más terreno, pues esto, ¿sabe qué? Nunca dicen basta. La persona que experimenta placer y placer, la persona no dice, ya basta. Mire, hermanos, ¿cuántas personas empiezan con un placer pequeño y luego, ¿sabe qué?
no quieren quedarse con ese placer pequeño. ¿Sabe qué quieren? Un placer más grande. Se lo proponen y lo consiguen, y después, ¿sabe qué? Como ya lo experimentaron, como ya se sienten grandes, ahora quieren otro placer más alto. Y cuando lo consiguen, no quiere decir, ya basta, ya estuvo, ya me llené, no, ¿sabe qué? Ahora quieren experimentar otro placer. Al grado de que en el corazón del hombre el placer no va a decir basta, y dentro de esto muchos cristianos, y por eso, ¿sabe qué? Se hacen infructuosos. Esto nunca dicen ya basta, y a medida que estos malignos espinos cobran el ahogue o que van ahogando, escuche bien, mire, ¿sabe qué? Mire, chupan más y más de la savia de la vida nuestra cristiana, que nos van haciendo chiquitos. Estos placeres chupan y chupan más de la savia vital de nuestra alma, con la que la semilla de la palabra de Dios, ¿sabe qué? Cada vez dispone menos espacio en nuestro corazón para que dé fruto. ¿Por qué? Porque dije, el placer va creciendo y va creciendo y va ocupando más espacio en nuestro corazón, y ya no hay espacio, ¿sabe para qué? Para la semilla, para la palabra de Dios. Por eso no hay fruto, porque se llenó aquello en el corazón del hombre, y no hay, ¿sabe qué? Ya para que la palabra de Dios haga su floración o reviente. Y Mateo, ¿y sabe qué? Y Lucas presenta el espino del placer. Cada día dispone cada vez menos terreno y termina ahogada. Y estos son, ¿sabe qué? Los espinos del placer. Pastor, ¿sabe qué? Pues la ambición, ¿sabe qué? No me llama la atención, la fascinación, pero ¿en qué áreas, ¿sabe qué? ¿En qué áreas está usted? ¿Cuál es su espino? ¿Cuál es el espino dentro de usted que le está dejando estéril en las cosas de Dios? ¿Cuál es su espino que le está estorbando para que usted dé fruto? ¿Cuál es su espino? ¿Sabe qué? Aquí mencioné 3 nada más. Pero puede haber muchos espinos: el espino de la amargura, el espino del resentimiento, el espino del odio, el espino de tantas cosas que puede haber. ¿Cuál es el espino en usted que le está impidiendo ser fructífero? Porque, hermano, ¿sabe qué? Si no damos frutos, es que nosotros tenemos un problema con algún espino. ¿Tenemos problemas con algún espino? Algunos tienen problemas con el espino de dormirse, hermanos. Y por eso no da fruto, porque en vez de escuchar la palabra de Dios, ya durmió como 8 horas en su casa y luego se duerme el hermano Demetrio en la iglesia. ¿No me hermano? Ahora está con los ojos de borrego a medio morir. No lo volteen a ver, hermano, que él no está durmiendo otros. ¿Sabe qué, hermanos? No, sí, estaba el hermano, sí. Como que se hacía, pero sí lo alcancé a mirar. Ese es su espino del hermano. ¿Sabe qué, hermanos? Cada uno de nosotros, tal vez no tengamos los espinos que mencioné, pero ¿qué espino tiene que le estorba para no dar fruto? ¿Cuál es el espino que lo está ahogando a usted? ¿Cuál es el espino de su vida? ¿Sabe qué? Ese espino hay que sacarlo, de lo contrario, como dije, va a pasar su vida cristiana, se va a hacer viejito, se va a llegar a una edad avanzada y usted nunca dio fruto. ¿Por qué? Porque nunca quiso quitar los espinos que le impedían dar fruto. ¿Cuál es su espino? Oramos y terminamos. ¿Cuál es su espino? ¿Cuál es su espino? Padre nuestro, Señor, le damos gracias. Señor, en esta